Lo malo del pecado es que no se queda estático. Un pecado nos va llevando a otro, y a otro, y a otro, hasta que cometemos unos ya muy grandes, que son los que ya matan el alma. Decimos nosotros, los pecados mortales ya matan el alma. Entonces, ese es lo que debemos nosotros evitar. Porque eso le pasó precisamente hoy en el Evangelio a Herodías. No evitó los pecados pequeños y cometió los grandes. Y cada vez iba escalando y escalando más y más y más. ¿Escalando en qué? En cosas erróneas, en cosas que no solo le iban a hacer daño a ella, sino que le hacían daño a los demás. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Por eso vamos a escuchar muy bien el Evangelio y la reflexión de este día de hoy. Entonces vamos a escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Juan y dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista que resucitó entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver y lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eso es. Herodías permitió entonces unos pecados y en vez de arrepentirse, digámoslo así, cometía otros más grandes. Es que cuando usted no se arrepiente de lo malo que hace, pues, ¿cuál es lo más lógico? Que usted siga escalando y escalando hasta que comete unos graves, unos pecados mayores. Y de esos sí tendrás que, no solo tenemos que arrepentirnos, sino que es difícil. Es complicado arrepentirnos, es complicado cambiar. Por eso es que hay muchas personas que saben que están haciendo algo malo, pero no son capaces de cambiar. Es que ya es complicado. Entonces, miren, cuando ya se dan como la indigencia, y ustedes tienen personas que se dan como la indigencia, y ya no les gusta ni bañarse, ya no les gusta ni arreglarse, mujeres tan vanidosas como antes, pero como cayeron a la indigencia, en las drogas, pues lógicamente que ya no les importa ni peinarse, ya no les importa si se bañaron o no, cómo huelen, no les importa absolutamente nada, se degeneraron. Eso le pasa con la persona que está metida en el pecado. No le importa, eso cada vez no le importa cómo está su alma, no le importa si de ese pecado pasa a otro mayor y de ese mayor pasa a otro todavía más grande. No le importa absolutamente nada y cada vez se va degenerando más y va matando más su alma. Por eso entonces es que debemos ahora evitar. Dios nos da muchos medios para que no caigamos ahí. Herodías no quiso obedecer a Juan, no quiso hacerle caso para nada y por eso terminó como terminó. Y esos son los ejemplos entonces que nosotros debemos tomar. Si sabemos que estamos cometiendo algo malo, entonces pidámosle a Dios para que frenemos ahí. ¿Por qué? Porque entonces las consecuencias van a ser muy grandes, van a ser mayores. Ahí hay muchas personas ya metidas en esto, ya metidas en problemas, porque antes no se frenaron y cometieron un pecado y volvieron a cometer otro y escalaron hasta que ya están todos enlodados. Ya es muy complicado, ya cayeron en el degeneramiento espiritual, el que ya no les importa nada, como les decía ahorita, como el indigente que está totalmente sin bañarse, sin arreglarse. Antes era vanidoso, ahora ya no, eso ya con el pelo largo, las uñas largas, sucias, pelo sin arreglar, todo, absolutamente todo el degenero, porque ya no les importa absolutamente nada. A eso mismo le pasa a las personas que se dedican solo al pecado y no quieren saber de absolutamente nada de Dios, no quieren salir de ahí, de esa situación del alma, esa situación espiritual. Y cada vez en vez de bañarse espiritualmente, de confesarse, de pedirle perdón a Dios, de ir a misa, de orar, al contrario, cometen pecados aún mayores. Y así se la mantienen toda la vida, la pasan así. Y cuando mueran, pues lógicamente que las consecuencias pues son graves.
son graves. Es que no nos vaya a pasar a nosotros, no caigamos en esa indigencia espiritual. Lo que le pasó entonces a Herodías, cayó en esa indigencia espiritual. En vez de arrepentirse, de cambiar por ser infiel a su esposo, no, al contrario, se consiguió otro y entonces ya no solo eso, sino que entonces ya el que tratara de darle un consejo, no, usted merece morir. De una vez pasó del adulterio al asesinato. Y entonces así, lógicamente que vamos escalando, la persona escalando en pecados cada vez más graves y después las consecuencias, no vas a querer saber nada de ellas. Por eso, paremos a tiempo, estamos a tiempo de parar. Esa persona que no para, entonces créame que le va a pasar lo mismo que Herodías. Lea para que mire, lea para que sepa cómo terminó Herodías, por no parar a tiempo. Amén. ¡Excelente! Muy bien, los felicito por haberse quedado hasta el final del video. Los bendigo a todos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus trabajos y proyectos y los acompañe siempre. Amén. Bajo la amparo de nuestra Madre del Cielo pueden continuar en paz. Dios me los bendiga a todos. Que estén bien.